Idealismo y realidad objetiva. Bueno, los materialistas creen que el mundo existe más allá de la mente, ya sean principalmente ateos o también hay algunos teístas que consideran que el mundo material sí tiene una existencia propia, independiente de todas las mentes, de las almas, de la mente de Dios. Entonces dicen pues que hay una realidad objetiva. Yo considero que existe una realidad objetiva, pues sí y no y más o menos. Se los pondré de manera muy sencilla, pues está Dios, esta supermente. Esta mente puede crear con el pensamiento lo que se le antoje. Cualquier cosa que piensa a la velocidad del pensamiento se vuelve una realidad, se vuelve una experiencia, se vuelve un qualia, se vuelve una información procesada. Entonces está Dios y puede crear cosmos enteros simplemente con pensarlos. Además, Dios también tiene otra facultad, tiene la facultad de dividir su propia mente en muchas mentecitas, es decir, puede crear las almas. Las almas son como pequeños dioses, porque las almas también pueden pensar y cualquier cosa que piensen, pues se vuelve su realidad. Si un alma piensa en una alberca, pues entonces va a haber una alberca, va a escuchar el sonido del agua, va a tener toda la experiencia de una alberca, porque finalmente las albercas que conocemos las almas, las piscinas que conocemos las almas, pues simplemente son experiencias, son información, son qualia, no son otra cosa. Si un alma piensa en una casa, va a crear una casa. Si un alma crea un planeta entero, pues va a tener la experiencia de un planeta entero. Entonces estaban Dios y las almas creando libremente cualquier realidad que se les iba ocurriendo y tenían la vivencia inmediata de cualquier cosa que imaginaran. Pero las almas decidieron, y Dios y las almas decidieron, pues ¿por qué no jugamos entre nosotros? Entonces, para que un alma pueda jugar con otra alma, pues tienen que ponerse de acuerdo. Porque si un alma está creando que es un hipopótamo que está en Venus flotando a mitad de la nada, y otra alma está jugando que es un camello en un desierto, tomando agua en un oasis, pues cómo van a poder jugar entre ellas. Entonces lo que dice Dios es, bueno, pues hacemos un escenario, todos nos ponemos de acuerdo, yo les mando a todas las almas la información del mismo escenario, y así todas las almas cuando estén en ese escenario van a ver exactamente lo mismo. Si todas las almas están en un desierto, pues todas van a ver un desierto. Si todas las almas ven una playa, pues todas las almas van a ver una playa. Entonces así las almas pueden jugar unas con otras y pueden relacionarse en ese escenario. Simplemente es como un juego de video en línea. Está el servidor que es Dios, le manda la información a las almas la reciben, la procesan, se la regresan al servidor y esta nueva información se las vuelve a regresar a las almas. Así, por ejemplo, si están en un bosque, le manda la información a las almas que están en un bosque y en la coordenada XYZ000 pues hay un árbol. Entonces, si un alma decide cortar ese árbol, pues ese árbol cae y le llega la información de la conciencia a Dios, dice, ya corté el árbol. Entonces Dios dice, ok, cortaste el árbol, entonces le manda la información a las otras conciencias de que ese árbol ya está cortado. Si las almas van a esa coordenada, también van a encontrar un árbol cortado. Simplemente es un intercambio de información. Te llega la información del cosmos, tú la procesas en tu mente, la trabajas, modificas la realidad, se le pasa esa información a las otras almas y así vamos co-creando en conjunto la realidad siguiendo las leyes naturales, porque las leyes naturales es como nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, si un alma voltea la coordenada X100, Y100, Z100 y un alma ve un barranco, otra alma ve un mar, otra alma ve una casa, pues cada quien vive en su mundo y no pueden interactuar entre ellas. En cambio, si todas las almas ven a la misma coordenada y ven la misma casa, entonces ya pueden interactuar entre ellas, ya pueden interactuar con la casa, ya pueden hacer un juego entre ellas. Y también, por ejemplo, si ya estando en este juego compartido, un alma decide cambiar el color del sol, otra alma decide aparecer una montaña, otra agarra una piedra de 50.000 toneladas y se la avienta a la casa, pues entonces no duraría mucho. Entonces, para mover los objetos dentro de este mundo, pues hay que seguir y hay que poner ciertas reglas. Estas reglas son las leyes naturales. Entonces, el color del sol, pues depende de ciertas leyes naturales y a menos de que las modifiques, no puedes cambiar el color del sol. Si tú quieres levantar una piedra, pues necesitas aplicar una fuerza. Entonces no puedes nada más levantar piedras de 50.000 toneladas y aventarlas a las casas. Tampoco puedes crear montañas y andar haciendo desfiladeros a pura voluntad, sino que en este mundo pues hay ciertas reglas del juego, las leyes naturales que tienes que ir siguiendo para poder jugar con otras almas, para que también sea un juego justo
y todas estemos en igualdad de condiciones. Además también, pues obviamente creamos estos biorobots hechos a base de nanotecnología genética, es decir, los cuerpos físicos, los cuerpos biológicos. Entonces lo que experimentas en este mundo también está procesado a partir del cuerpo biológico donde encarnaste. Entonces afectando ese cuerpo biológico y las partes, por ejemplo, los órganos sensoriales, afectando los ojos, los oídos, la boca, la nariz, puedes afectar la percepción de este mundo, cómo tú vas a procesar este mundo a través de ese avatar, a través de ese objeto virtual. Pero pues simplemente es un proceso de información, cómo interactúa la información de un medio con la información de tu cuerpo, y eso es lo que va a experimentar al final el alma, es lo que le va a dar la experiencia final de qué está procesando y qué está viviendo en esta vida a través de todos estos intercambios informáticos. Entonces aquí podemos contestar, ¿existe una realidad objetiva? Pues sí existe algo que podemos llamar una realidad objetiva, aunque técnicamente más que objetiva es intersubjetiva. Es una realidad que crean los sujetos, es decir, Dios y las almas, una información que se están compartiendo entre todos ellos. Digamos que la más objetiva pues es la información que tiene Dios, porque Dios es el que mantiene la información de todo el cosmos y todo el universo. Por ejemplo, el típico que si el árbol que cae y nadie lo escucha, entonces existió ese árbol, pues en tanto lo esté pensando Dios, pues está procesando en la mente de Dios. Y si un alma llega a ese bosque, puede ver ese árbol caído, aunque no hubiera ningún alma en ese momento cerca de ese árbol, aún así estaba obviamente la conciencia de Dios, porque Dios es el observador último, Dios es el observador final. En algún video sobre la permanencia de la realidad les decía que, por ejemplo, si todas las almas dejaran de pensar en el universo, pues el universo seguiría existiendo porque seguiría existiendo en la mente de Dios. Para que dejara de existir el universo, tendría que desaparecer de la mente de todas las almas y de la mente de Dios. Porque, por ejemplo, si de repente todos deciden dejar de pensar en el universo, todas las almas y Dios, pero un alma decide volver a soñar en el universo, pues está creando el universo dentro de esa alma, entonces vuelve a existir dentro de esa alma. Entonces, tanto alguien esté pensando este cosmos va a existir. Pero bueno, es la diferencia entre que lo piense una sola alma, acá haya un sistema de almas y Dios intercambiando la información de un mundo. Ahí es, por ejemplo, si nada más fuera un alma, pues sería simplemente subjetiva, podría crear su mundo a su manera y sería la única realidad imperante. Pero si es un conjunto de almas y de Dios, un conglomerado de información, pues entonces ya podemos ubicar que existe una realidad intersubjetiva, porque cada alma recibe la realidad del mundo y procesa dos informaciones, procesa la información del mundo y procesa su información personal, su información que puede manejar. Cuando tú recibes la información del mundo, pero eso solo es como la 10ª parte de la información que tú procesas. Está todo lo que tú construyes en base a esa información del mundo, cómo la modificas y cómo modificas al mundo y lo vuelves a regresar y lo vuelves a modificar. Estamos creando y co-creando constantemente. Algunos decían, ¿cómo podemos crear con el pensamiento? Pues es que más bien la pregunta es, ¿cómo podríamos dejar de hacerlo? Cada segundo estamos pensando, tomando decisiones y eso afecta al mundo. Usamos nuestra información personal para también cambiar la información del mundo. Entonces las almas vivimos pues en esas dos informaciones, vivimos conciliando la información interna, todos nuestros inventos, creaciones y locuras, con la poca información que recibimos del mundo externo. Entonces, bueno, la realidad existe fuera de la mente, puede existir fuera de tu mente. Por ejemplo, la casa de tu vecino ahorita no está dentro de tu mente, pero está dentro de la mente del vecino. Si el vecino se va de su casa y no hay nadie en su casa, bueno, la casa sigue existiendo dentro de la mente de Dios. Si Dios y el vecino y todos dejan de pensar en esa casa dejaría de existir. Pero en este caso, por ejemplo, podemos decir que la información de esa casa no está en mi mente, porque yo no soy consciente, no la estoy procesando, pero no significa que esa casa deje de ser información, deje de ser pensamiento. Es un pensamiento que yo no estoy procesando, es información que no estoy procesando, pero sigue siendo información. Información en la mente del alma de mi vecino o información en la mente de Dios.
Entonces sí, hay una realidad que puede existir fuera de tu mente, pero no puede existir fuera de la mente, no puede existir fuera de Dios. O sea, fuera de Dios no hay un mundo material, objetivo, independiente a la mente y a la conciencia. Las cosas para existir a la fuerza necesitan de un sujeto, de una mente que los procese, que los viva, que los experimente, que los observe para poder existir. Entonces no existe ninguna realidad, no existe nada fuera de la mente. Pero si consideramos que la mente se divide en muchas almas, en muchas mentecitas, sí podemos decir que hay realidades que están fuera de una mente. Una mente humana, un alma, no está procesando toda la información de todos los cosmos, universos, planos y realidades. Está procesando la información de una sola vida humana. Podemos decir que hay muchísimas cosas más allá de su mente, pero no significa que esas muchísimas cosas dejen de ser pensamiento, dejen de ser información, dejen de ser qualia, dejen de ser idealismo. Eso no demuestra el materialismo. Que dos almas compartan la información de un mundo no significa que ese mundo sea otra cosa que información. Así la casa de mi vecino estará fuera de mi mente, pero sigue siendo información en la mente de mi vecino o en la mente de Dios o en cualquier otra mente que pase por ahí. Y bueno, más o menos con eso contesto que sí, hay cosas que pueden estar más allá de tu mente como alma, pero no están más allá de la mente de Dios. Y también que sí hay una especie de realidad objetiva que podríamos decir que es intersubjetiva y que está cambiando constantemente, porque es un diálogo entre Dios y las almas, un diálogo que no se basa en palabras, sino que se basa en objetos. Es programación orientada a objetos, como Dios y las almas están jugando a que son humanos, a que tienen aventuras, que tienen experiencias, que nacen, que crecen, que viven, se divierten, mueren, reencarnan, etcétera, etcétera, y mil etcétera. ¿Les quedó claro? Pues obviamente no, porque no les puede quedar claro, no les puede quedar completamente claro. Pero bueno, al menos se podrán dar una pequeña idea de a dónde está yendo esto. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Para los que creen que no necesitamos a Dios o que Dios crea el mundo, luego se va y se olvida, pues sepan que para que el universo exista y mantenga su existencia, Dios debe mantenerse pensando en el cosmos, momento a momento, segundo a segundo, milisegundo a milisegundo, nanosegundo a nanosegundo, estrella por estrella, planeta por planeta, arena por arena, partícula por partícula, procesando y manteniendo todo en su lugar. ¿Qué? ¿Ahora tienes miedo que Dios se canse y se colapse todo? Pues descuida, porque eso no implica ningún esfuerzo para Dios. En realidad está sosteniendo infinidad de cosmos, universos, planos y realidades simultáneamente y sin pestañear. Porque bueno, Dios no tiene pestañas. Así cuando los coros celestiales cantan alabando la gloria divina, realmente no es una exageración inmerecida, tan solo es la reacción natural al vértigo de vislumbrar una pequeña parte de su inmensidad. Esto solo demuestra la ignorancia humana, el desconocimiento del verdadero poder y tamaño del Santo Infinito. Sí, es a quien luego atacan, niegan, desprecian y distorsionan. Qué atrevida es la ignorancia. Y bueno, nosotros los teístas, los deístas, consideramos que todo está siendo procesado por una superinteligencia, por una supermente gigante. En cambio, los ateos creen que todo está siendo procesado en ciego y a lo bruto por la estupidez abyecta y la casualidad más absurda. Saludos, besos y abrazos, Archimago.